El aspirante del PRI a la presidencia de la República, José Antonio Meade, se lanza contra la alianza que encabeza López Obrador. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco, pide licencia antes de cumplir las condiciones legales para ser candidato independiente. Se aprueba una profunda reforma fiscal en Estados Unidos. Hoy tenemos una conversación con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, sobre qué debería hacer México. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Carlos Puch, esto es Milenio Televisión, a las 10 de la noche, la hora de las noticias. Hoy, miércoles 20 de diciembre del 2017. Antes de arrancar, hace aproximadamente, exactamente a las 9:34, tembló al suroeste de Pinotepa Nacional. Algo muy leve se sintió en la Ciudad de México. Hoy tenemos un reporte ya de Miguel Ángel Mancera que dice que no se reporta ningún daño en la Ciudad de México. Hasta el momento no tenemos ningún daño en Oaxaca, pero a lo largo de este noticiero seguiremos checando si hay algo que pudiéramos reportar. Esperemos que nada malo allá en Oaxaca, tan golpeado por los sismos. Por lo pronto, el susto nadie nos lo quita. Ahora sí. El día de hoy, el precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, entregó sus papeles para contender también bajo el logotipo del partido Nueva Alianza en las elecciones del 18. Ahí, Meade aseguró que esta coalición es porque ambos partidos coinciden en elevar la calidad de la educación, combatir la corrupción. Dice, a diferencia de las alianzas de enfrente. Meade afirmó que una coalición con distintas ideologías terminará siempre por dividir a la militancia y dijo en especial esto de la alianza que hoy encabeza Andrés Manuel López Obrador. Otros olvidan sus principios y se dan la mano porque su único sueño es el poder por el poder. La nuestra es una alianza por convicción. Las de enfrente son alianzas por desesperación. Hemos visto caso tras caso cómo los gobiernos que se hacen de aquellos que compitieron en la alianza resultan en gobiernos carentes de propuesta y de funcionalidad. No se puede entender en una alianza que estén sentados en la misma mesa a quien cree que Corea del Norte es un buen modelo de desarrollo, con quien cree que la educación en México toda tendrá que ser confesional. El precandidato de la Alianza por México al Frente estuvo hoy en Guanajuato. Ahí estuvo mi compañera Selene Flores, como ha estado acompañándolos desde que inició la precampaña. Selene, muy buenas noches, ¿cómo estás? Así es, Carlos, muy buenas noches. Pues el estado de Guanajuato es la entidad que más votos panistas le ha dado a los candidatos presidenciables en las contiendas electorales. Es un estado que ha gobernado el PAN por 26 años y de ahí pues la importancia de que Ricardo Anaya visitara esta ocasión a esta entidad y a la militancia que conforma la coalición por México al Frente. Ricardo Anaya se reunió con las dirigencias de los tres partidos políticos y emitió, como lo ha hecho en los últimos días, un mensaje a la militancia. En este mensaje reprochó al gobierno federal los índices de inseguridad que dice imperan en nuestro país y les pidió asuman su responsabilidad. Si me permites, esto fue algo de lo que dijo. Ahora resulta que los incapaces priistas le quieren echar la culpa a los gobernadores y a los alcaldes de oposición y particularmente a los de Acción Nacional, que asuman su responsabilidad porque este es un desastre nacional generalizado en toda la República Mexicana y es responsabilidad del gobierno federal priista. Ricardo Anaya también habló de la recurrente propuesta de Andrés Manuel López Obrador de darle amnistía a los delincuentes y dijo que el Partido Acción Nacional no permitiría que una política así llegara a nuestro país, así lo dijo. Nosotros como López Obrador no vamos a perdonar a los corruptos. No va a haber venganza, pero sí va a haber justicia. Los que la hayan hecho la van a pagar.
Ricardo Anaya también habló de su propuesta de ingreso básico universal, que pretende que todos los ciudadanos, solamente por el hecho de ser mexicanos, reciban un ingreso básico. Esta propuesta ha sido criticada por el aspirante priista a la presidencia de la República. Ricardo Anaya le refuta en entrevista posterior de esta manera. Yo creo que el que está desubicado es él, que no se ha dado cuenta que la inmensa mayoría de los mexicanos repudian al PRI, que están hartos de la corrupción, de la ineficacia de este gobierno. Nosotros vamos a hacer transformaciones profundas. Nosotros representamos el cambio, mientras que él representa la continuidad de este desastre que ha sido el gobierno. Ricardo Anaya termina el día de hoy las actividades con una reunión que tendrá con el gobernador de este estado y mañana tendrá actividades en la Ciudad de México. Nosotros continuaremos pendientes. Muy buenas noches. Muchas gracias, Selene. Selene Flores, allá desde Guanajuato con Ricardo Anaya. El candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, estuvo hoy en Hidalgo. De camino pasó por el aeropuerto de Veracruz, donde insistió, bueno, no insistió, se le preguntó y volvió a explicar esto de la amnistía, delincuentes, amnistía o cosas alrededor de la corrupción, aunque se aclaró que ni al exgobernador de Veracruz ni al actual gobernador de Veracruz, estaba en Veracruz, les aplicaría la amnistía. Esto dijo Andrés Manuel hoy en un chacaleo, como le decimos con los reporteros. La amnistía es una propuesta para los que quieran reincorporarse a la vida pública, siempre y cuando lo aprueben las víctimas. No vamos a hacer nada sin consulta a los ciudadanos. El que quiera reincorporarse a la vida pública como gente de bien va a poder hacerlo. A los corruptos no. Por ejemplo, ¿cómo le van a dar ustedes amnistía a Yunes? ¿O tú se la darías a Yunes? ¿A quién se la darían entonces? A Duarte tampoco, ¿A Salinas tampoco. Y hoy, en un anuncio por lo menos curioso, ahora le digo por qué, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, a quien conocemos como el Bronco, presentó al Congreso del Estado su solicitud de licencia por 6 meses para contender por la presidencia de la República. La licencia debe ser aprobada el viernes, entraría en vigor el 1 de enero. Digo que es curioso solamente porque hoy no tiene todavía las firmas, no tiene el total de las firmas validadas, está lejos de tener la parte de la dispersión geográfica y otras cosas como gastos, etcétera. Entonces, parece un poco adelantado. Hoy Rodríguez Calderón dijo que tenía 3 opciones y que por eso tomó la licencia. 3 opciones, como ciudadano, como gobernador. Terminar y hacer mi mejor esfuerzo de que Nuevo León esté mejor. Es una opción que logramos, evidentemente, todos los que estamos aquí. Segunda opción, ir a la adversidad, competir. Lograrlo o no lograrlo dependerá, evidentemente, de los ciudadanos de México. Y una tercera opción, aliarme, como lo hacen todos los políticos, a cualquier otra opción. He tomado la decisión intermedia de participar, de ir a la adversidad. Insisto, el problema es que todavía no es candidato independiente y le falta. Vamos a ver cómo le va al Bronco. Y en nuestra serie, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera se volvió más simpático desde que no es candidato. Le ponemos el byte del día de hoy, en donde hizo una analogía de por qué se quedó, por qué no se quedó, habló de Maluma, todo esto. Esta es nuestra serie. Qué bien está Miguel Ángel Mancera desde que ya no es candidato. ¿Qué pasa si de repente te dicen, oye, mira este cuate, cuero, de ojo azul, alto? Ahí lo ves, ¿no? El Maluma y todo eso. Y entonces te dicen, oye, ¿te quieres ir para acá? ¿No? Tú imagínate, en mi caso te ponen ahí a una mujer muy guapa y, ¿no? Pues eso puede ser la ambición de la presidencia de la República. Pero luego del otro lado, ¿qué tienes? Si eres mujer, te acuerdas y dices, oye, no, pero pues mi viejo, digo, no es güero, pero... ¿verdad? Pero cómo trabaja, bien chambeador. Y pues no canta como el Maluma, pero también es cariñoso, cómo no. Yo cuando volteo digo, a ver, este es el cariño que le tienes a la Ciudad de México. Esto es la que te quiere también y donde te sientes con más arraigo. Y entonces, ¿con quién te quedas? Pues ahí donde está el cariño, ¿no?
No se quedó con Maluma, eso me queda muy claro. Por cierto, mañana va a comer con Ricardo Anaya aquí en la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Así arrancamos las campañas. Nacho Marván, ¿cómo estás? Chucho Silva Herzog. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Así empezamos, Chucho, ¿cómo ves? Pues mira, creo que empezando como con cierta dificultad, es un proceso de una simulación muy ostentosa. Están todos en precampañas, pero claramente están ya en una campaña. Ninguno de ellos tiene adversario, ninguno de los candidatos del frente tiene con quién competir y se presentan como si estuvieran dirigiéndose a los militantes de sus partidos. Y bueno, también ahí hay otra cosa que me parece muy anómala, que es el hecho de que uno de los contendientes pues no es que esté realmente empezando su campaña, sino que tiene un nuevo capítulo de su larga campaña, que es Andrés Manuel López Obrador. Y es el personaje que sigue siendo el centro de la conversación nacional. Lo que hemos estado haciendo durante estas 2 semanas es reaccionar a lo que dice López Obrador, lo que hace, con quién se alía, a quién recibe, a quién le da la bienvenida. Pero pues básicamente estas semanas han sido, ¿qué comentamos? ¿Qué hizo hoy López Obrador, no? Que tiene una lógica en términos de que no hay encuesta que no lo ponga en primer lugar. Es decir, ellos están reaccionando hacia el primer lugar, ¿no? Porque sí, lo quieren alcanzar, ¿no? Yo creo que, a ver, primero lo obvio, la simulación de que son precampañas, que lo único que te muestra realmente es lo absurdo de la ley, o sea, es una locura. Y yo siento que incluso, bueno, sí, López Obrador sigue siendo el centro, sigue siendo el puntero, pero como que no acaban de arrancar bien a bien, digamos, a lo mejor porque son precampañas, ninguno de los tres. Es decir, los ves como que no se acaban. Bueno, insisto, sí, López Obrador, como dice Chucho, va sobre esto, y los otros, como acabamos de ver a Naya en Guanajuato, pues el bastión panista, pues no viste tampoco así como gran cosa. Y luego alrededor de los tres están pasando cosas que no son la mejor plataforma de lanzamiento. Es decir, sabes, por ejemplo, que en el frente tienen problemas en los estados para ver los candidatos y que hay fisuras. Todo te indica también que Mid se agandalló todas las candidaturas, o se está agandallando las candidaturas de gobernador, lo cual tampoco es así como para sumar y hacer un lanzamiento. Y hay candidaturas, incluso aquí en la Ciudad de México, que son bastante cuestionadas de algunos de los que van a ser alcaldes. Entonces, como que abajo dices, no está el mejor caldo de cultivo para un lanzamiento. No sé si pues ya formalmente las campañas vayan a tener más fuerza, pero también es que ya estaba muy previsto lo que iba a pasar, que iba a haber 3. Sí, y ahora nos vamos a tener que recetar 6 meses de esto, con un mes de veda electoral. Y con una misma agenda, o sea, es seguridad, corrupción y cómo mejorar el crecimiento económico. Y te gusta más uno o te gusta más el otro, pero todo mundo sobre eso. A mí sí me llama la atención la falta de un despegue del PRI. Es decir, no hemos visto en las semanas desde el destape de Mid ningún planteamiento claro sobre absolutamente nada. De lo único que podríamos haber conversado es de la ocurrencia del día de ayer en Campeche de la salud, hacer un antidoping a los candidatos, que es, yo creo que una propuesta muy absurda, irrelevante, que le sirvió a sus adversarios para pitorrearse de él. Pero no hemos visto a un partido que tenga una idea con fuerza para plantarse en un escenario muy complicado. Yo creo que el Frente, yo creo que Ricardo Anaya tiene un discurso claro. Me parece que el discurso contra la corrupción es un discurso que está tratando de arrebatarle esa bandera a Andrés Manuel López Obrador con un sentido, digamos, más persecutorio inclusive. Y luego su idea de la renta básica universal, bueno, pues es una propuesta muy audaz de la que hay que hablar. Pero lo que dices es, eso se ve. Eso se ve. Bueno, ¿qué es lo que podemos decir del candidato del PRI? Yo creo que no podemos decir absolutamente nada en estas semanas. No, y decir cosas, sí, yo creo que Anaya efectivamente tiene razón. Chucho tiene capacidad de comunicar. Lo que no
alcancé a ver ahorita y en otros actos, todavía no sientes, digamos, que transmita la emoción y que transmita la articulación que tiene. Y Meade, por ejemplo, el otro día, no sé si ayer, antier o el viernes de la semana pasada, criticando la propuesta de descentralización de Andrés Manuel, habló de la transversalidad de la administración pública. Por favor, digo, a lo mejor si lo examinamos algo tiene razón, pero transversalidad de la... Es un lenguaje. Yo creo que eso lo podríamos ver en un espectacular, en unas bardas. En unas bardas. La transversalidad de la... ¿no? Digo, no tiene idea de qué está hablando, ni con quién está hablando, ni qué es lo que tiene que comunicar. Un poco profesorial todavía. Y eso en el arranque puede salirle muy costoso. Sobre todo porque esa es la gran oportunidad que tiene Meade, que es que en buena medida se está presentando ante la ciudadanía que no lo conoce. Si lo conoce a partir de estas puntadas, a través de estas frases de profesor o discursos ante la Convención de Banqueros, pues me parece que es difícil Y su apoyo en la Ciudad de México tampoco es un gran plus, ¿eh? Mikel Arriola... Mikel Arriola, pues tampoco como que está... Sí. Nadie esperaría que alguien que importara mucho el candidato del PRI aquí, ¿no? Porque no, pero podría ser un empujón, ¿no? O sea, y parece ser que lo mismo en Yucatán, que es lo mismo en Jalisco, la gente que podía haber jalado, pues está metiendo, digamos, itamitas o gente cercana a ellos que le cierra puertas en lugar de abrirlas, ¿eh? Bueno, tal vez la única ventaja para los que hoy están así es que de lo largo que va a ser la elección, que a lo mejor en febrero empezamos a ver cambios, ¿no? Cambios en los equipos, cambios en las estrategias, cambios, ¿no? Porque yo también tengo esta sensación que todavía no vemos bien de qué se va a tratar esta elección, ¿no? Todavía no lo tenemos claro. Hoy tenemos un líder bastante tranquilo y a dos tratando de armar un discurso. Y el refuerzo fue Erubiel para... Ya viene Erubiel. No, Erubiel ganó muy bien su elección. A lo mejor algo así sabe de eso. Chucho, muy bien. Nos vemos hasta enero. Gracias por habernos acompañado este año. Gracias, Nacho. Muchas gracias. Cuando regresemos, Estados Unidos aprobó una reforma fiscal muy seria, muy profunda. Seria en términos de todos los impuestos que ya no se van a pagar. Y aquí va a estar el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, que hablamos un poco de qué tendría que ser México en este momento, después de lo que hoy firmó Donald Trump como nueva ley. Porque eres más que solo un cliente. Hace un año lanzamos Santander Plus, el programa que le suma beneficios a tu vida. Y ahora una excelente noticia. Si cada mes recibes depósitos en tu cuenta, también vas a poder disfrutar de todos los beneficios de Santander Plus. Solo usa la banca digital una vez al mes e inscríbete sin costo a Santander Plus. Santander. ¿Sabes por qué hacemos lo que hacemos? Por ellas que siempre nos protegen y por ellos que tienen toda la vida por delante. Por ellas que nos siguen dando lecciones y por ellos que nos dan la vuelta. Todos y cada uno representan nuestro porqué para seguir adelante sin detenernos y nunca, pero nunca olvidar por qué lo hacemos. Por nuestra gente, que para nosotros es el orgullo de México, queremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Hola, soy Enrique Pacheco, responsable del alumbrado público en Chalco, Estado de México. Antes aquí en Chalco la iluminación era insuficiente. El municipio se acercó a Banobras para lograr tener mejor luminarias. Los dos beneficios que obtuvimos en el municipio de Chalco fue el ahorro energético, así como el ahorro en costos de alumbrado público. Esos costos los podemos reinvertir en beneficios a la comunidad. Con el apoyo de Banobras, más municipios proveen alumbrado público de calidad. Hacienda respalda a estados y municipios porque queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Bodegas Lleiroso. Máxima expresión. Ribera del Duero. La Fiscalía de Veracruz descartó que el asesinato de Gumaro Pérez, periodista asesinado en Acayucan, haya sido relacionado en su labor como comunicador. Según un comunicado y las investigaciones de la Fiscalía Estatal, Pérez pertenecía ya a una organización criminal y fue ejecutado por un grupo delictivo contrario al que servía. La Fiscalía informó que Gumaro Pérez ya no trabajaba para ningún medio de comunicación y aseguró tener elementos de prueba que corroboran que el excomunicador ya era parte de un grupo delictivo que opera en el sur del estado. En Baja California Sur aparecieron 6 cuerpos colgados de distintos puentes en Los Cabos y en La Paz. En la madrugada del día de hoy, 2 hombres fueron localizados en el puente que va al Aeropuerto Internacional de La Paz.
Aproximadamente a las 4:30 de la mañana, otros 2 cuerpos fueron encontrados en el puente que va hacia el Aeropuerto Internacional de San José del Cabo y minutos después en Cabo San Lucas, a la altura del kilómetro 4,5 de la carretera San Lucas-San José del Cabo, otros 2 cuerpos colgados de un puente. Es la primera vez que aparecen cuerpos en un puente en Baja California Sur, cosa que ya habíamos visto en otros estados. En junio, le presentamos en este espacio un reportaje de mi compañera Alma Paola Wong sobre lo que estaba pasando ya desde entonces en Los Cabos. Hoy recuperamos una parte de este reporte y de cómo estaba desde entonces, y nada parece haber cambiado, la situación de este sitio turístico. El 7 de junio pasado ocurrió algo nunca visto en esta zona turística. Autoridades de la entidad encontraron 18 cuerpos, de 13 hombres y 5 mujeres, en una fosa clandestina cavada en una propiedad privada, cerca de la carretera costera Rincón de la Playa, Zacatito, en el corredor turístico de San José del Cabo, Los Cabos. Para nosotros esto es totalmente inusual. Es algo inédito en la historia de Baja California Sur y sin duda alguna la península de Baja California Sur ha sido a lo largo de la historia un trampolín para la droga de sur a norte. La paz de Baja California Sur se desvanece en medio de ajustes de cuentas entre grupos de la delincuencia organizada. Los homicidios dolosos han crecido más de 400% este año. Las extorsiones se triplicaron en un año y los delitos relacionados con drogas aumentaron 32%. Pero las autoridades estatales hablan con cautela sobre la presencia de criminales en la región. Son enfrentamientos que ha habido entre las bandas criminales, que son entre ellos, no ha afectado a las zonas turísticas ni a ninguno de nuestros visitantes. Pues no son grupos que estén arraigados aquí en la entidad, han arribado de otros estados como lo es Sinaloa, alguna parte de Jalisco, del norte de la península. La entidad concentra 2 de los polos turísticos más relevantes del país en captación de visitantes extranjeros, San José del Cabo y Cabo San Lucas, que generan una derrama económica de 11,000 millones de pesos al año. Pero al gobierno local aún no le inquieta la violencia, y así será mientras no merme el turismo. Es una cuestión que todos sabemos que es finalmente una cuestión entre bandas que se están de alguna manera disputando la plaza por el trasiego de drogas o por la venta de droga. No es un tema de ataque al turista, no tenemos esa situación. Sin embargo, para un número creciente de habitantes, la paz se ha perdido. Y en estos mismos temas, hoy el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que hoy la Policía Federal es la policía en la que más confían los mexicanos y que a pesar de haber recibido una policía que tenía elementos corruptos hace 5 años, dice, hoy es una organización de élite, ya no debe haber corruptos, seguro. Esto dijo Osorio. Encontramos, sí, y lo señalamos siempre, a quienes, haciéndose a un lado de su responsabilidad, cometían incluso actos de corrupción. Para que hoy, 5 años después, podamos tener, como aquí se ha dicho, una corporación de élite, reconocida en México y reconocida a nivel internacional. Hoy, según datos de INEGI, es la corporación de policía más reconocida en nuestro país. 7 de cada 10 mexicanos les tienen confianza a todas y a todos ustedes. El día de hoy fue detenido en Chihuahua el exsecretario adjunto del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, acusado de ser presunto operador de un desvío de recursos públicos para las campañas del PRI del año 2016. Esto durante la administración del exgobernador César Duarte. Ahí, presuntamente, se hicieron cursos educativos fantasmas para desviar 250 millones de pesos hacia el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Gutiérrez habría sido el responsable de avalar y operar esta transacción. La Fiscalía del Estado de México informó de la captura de José Alberto, uno de los presuntos responsables del asesinato del exdirector de ICI, Adolfo Lagos. El detenido está acusado de robo y homicidio contra
el exfuncionario de Grupo Televisa. Y aquí en la Ciudad de México, un agente de la Policía Ministerial del Estado de México fue asesinado a balazos. Los hechos ocurrieron sobre Avenida Oceanía, en la delegación Venustiano Carranza. De acuerdo con los reportes de las autoridades, la víctima recibió varios disparos, uno de ellos en la cabeza. Según testigos, los agresores viajaban en una motocicleta negra con rojo y después del ataque escaparon con rumbo al Estado de México. Y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que a partir de enero se van a conectar las cámaras de seguridad de los centros comerciales con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto, el C5. Esto con el fin de garantizar la seguridad de los visitantes. En octubre, el gasto dedicado al consumo de bienes y servicios creció 5.7% a tasa anual en comparación con el mismo periodo del año pasado. Según los resultados de la encuesta mensual de servicios del INEGI, en octubre los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles registraron un aumento de 59% a tasa anual debido a las afectaciones de los sismos de septiembre. Le decía yo hace unos minutos que hoy fue aprobada la reforma fiscal en Estados Unidos, la que propuso el presidente Donald Trump. El objetivo fundamental de la reforma es recortar impuestos a las empresas y a los ciudadanos. A las empresas se les reduce el aporte al fisco de un 35 a un 21%. Donald Trump celebró esta enorme victoria en el Congreso y aseguró que con estas decisiones las empresas comenzarán a regresar a Estados Unidos. We are going to bring at least $4 trillion back into this country, money that was frozen overseas and in parts and worlds, and some of them don't even like us, and they had the money. Well, they're not going to have the money long. And so it's really, I guess it's very simple. When you think you haven't heard this expression, but we are making America great again. You haven't heard that, have you? Y hoy, después de la aprobación de la reforma en Estados Unidos, con un peso que anda nervioso, el dólar cerró en 19 pesos con 23 centavos en la interbancaria. Al menudeo se vende hasta en 19 pesos con 66 centavos por cada billete verde. Y hoy estuvo aquí hace aproximadamente hora y media, platiqué con Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Porque esta reforma fiscal pues nos pone en cierta situación y platiqué con él qué debe hacer México en estos momentos a partir del anuncio de hoy, qué debe suceder, qué conversaciones han tenido con Hacienda y si no debería ser algo que deberían de empezar a conversar los candidatos presidenciales. Tenemos que hacer una especie, primero un análisis profundo. Segundo, hemos estado platicando con la Secretaría de Hacienda ante la expectativa de la reforma fiscal. El análisis inicial es que en promedio los estados, en Estados Unidos los estados tienen también un impuesto sobre la renta que antes era deducible lo que pagaba la empresa al estado del 35% que pagaba la federación, ahora no lo va a hacer. En promedio lo que cobran los estados es un 7%. Es decir que hoy en día, a partir del 18, sería el 21 federal más el del estado, que es más o menos un 7%. Entonces estamos hablando de que en promedio en Estados Unidos el ISR será sobre el 28%. Estados como California, que tienen el 12%. Sí, pero hay estados como Texas que lo tienen mucho más bajo. Sí, así es. Que no tienen, no sé, porque para individuos no tienen... Creo que 5 estados no tienen. 5 estados no tienen, es decir, sí va a haber estados que se van a volver más competitivos, ¿no? Sí, es una tendencia, Carlos, es privilegiar a través del impuesto la atracción de inversiones para generación de empleos. Y tenemos que hacer lo propio, es decir, no tenemos margen para que en el 18 bajemos notablemente los impuestos, pero sí podemos enfocarlos a incentivos fiscales para acceso a tecnología, compra de tecnología. A ver, pero me dices, es decir, evidentemente ya está pasado tanto los impuestos como el presupuesto del próximo año. Difícil que en una época electoral y con cómo vamos a estar haya un ajuste en términos reales, pero me dices, a lo mejor sí hay otras maneras de incentivar para combatir esto. ¿Cuáles son? Por ejemplo, que la Secretaría de Hacienda pudiera tener algún margen de incentivos hacia la inversión, hacia la reinversión, hacia la inversión tecnológica, reinversión de utilidades para pequeñas empresas, deducibilidad de las inversiones. Y bien podríamos acelerar la aprobación de una ley de mejora regulatoria que rápidamente desregulemos los trámites para que las empresas tengan menos carga administrativa por las inspecciones,
Creo que pudiéramos empezar a pensar sobre la deducibilidad de algunas de las prestaciones y ver cómo no perder el balance fiscal para el 2018. Pero también en el mediano plazo ya tenemos que empezar a discutir una reforma fiscal en el sentido de promoción de empleo a través de promoción de inversiones para el 2019. Y eso puede estar en el marco de los mismos porque esta reforma no se va a acabar. Es decir, esta mayoría republicana seguramente va a volver a hacerlo el próximo año más con esto. Los estadounidenses premian este tipo de cosas más allá de sus consecuencias a mediano plazo en el déficit. Claro. Entonces, digamos, esta reforma fiscal va a durar un tiempo en Estados Unidos, ¿no? Va a durar. Y va a seguir siendo, digamos, pues una amenaza para las inversiones mexicanas en algún sentido, ¿no? Y va a haber repercusiones en otros países. Y para México es su principal socio comercial, es decir, tenemos que tomar medidas en ese sentido. Tenemos que convencernos que la pequeña empresa, la creatividad de los individuos que se asocian en una empresa, pero estoy pensando en la empresa de menos de 10 trabajadores, el pequeño taller, la panadería, el pequeño comercio, la tlapalería, es el motor de la economía del país y tenemos que buscar política pública que la incentive para que haya más personas que estén generando valor. Me decías que estaban monitoreando esto, supongo que antes, cuando estaba ahí José Antonio Mida, ahora con González Anaya. ¿Qué tan abierto está Hacienda a hacer estas modificaciones, que a lo mejor algunas serían con miscelánea, otra vez a través de otro tipo de instrumentos, en un año electoral en donde siempre es complicado? Nuestra primera expectativa era que prevaleciera la iniciativa del Senado de Estados Unidos, que sería a partir del 2019. Pensamos que tendríamos todo el tiempo para discutirlo. Creo que podemos, ya nos empezamos a reunir, la Comisión Fiscal de las organizaciones que forman el CCE con el subsecretario Mismacher, que es el subsecretario de Ingresos, explorar algunas posibilidades enfocado muy a pequeña empresa o áreas específicas de la industria exportadora mexicana. Yo creo que podemos explorar algunas soluciones de corto plazo sobre el mes de enero y después... Y pensar ya para el 19. Y pensar ya para el 19. Para el paquete del 19. Porque, es decir, porque pareciera que el inicio de año es complicado. Es decir, ahí está el Tele 6, su incertidumbre. Tú estás en el cuarto de al lado, como se le llama, y ahí sigue. La incertidumbre ahí sigue. No sabemos con ese gobierno, más ahora después de este triunfo, en qué va a acabar eso. Viene la reforma fiscal, ¿no? La aceleraron y es un triunfo de Donald Trump. Sí. Está nervioso el peso, ha estado nervioso los últimos 10 días, ¿no? Tiempos electorales nunca son buenos para el peso, como bien lo dijo el nuevo gobernador del Banco de México. ¿Cómo ves el primer semestre? Sí, va a ser complejo, complicado. Tenemos que conservar la calma. Esto no es una catástrofe, sino al contrario. México tiene opciones y tiene una economía y estamos en un diálogo constructivo que podemos encontrar soluciones. Lo que preocupa es la reforma fiscal para el 19, es decir, la que se discutirá en el nuevo Congreso. ¿Hay alguna manera de ponerlo en el debate electoral? Es decir, que ahí lo escuchemos, porque luego hablar de impuestos a ningún candidato le gusta nunca, ¿eh? Jamás. Sí. Más que para bajarlos, que no es lo que ahorita, y para bajarlos cómo. Y sería populista estar pensando en eso. ¿Cómo lo pones en el debate electoral, este tema? A través de medidas para la competitividad para México. Es decir, si podemos poner en el debate que la generación de valor de la economía se da a través de la múltiple gama de pequeñas, medianas, grandes empresas en México, que formalizar la economía significa apoyar a las micro para que puedan crecer, accesar a financiamiento, tener medidas de promoción. Los empleados de las micros, ¿no? Si los formalizamos, que ya tienen otro tipo de colchones sociales solo con prestaciones, ¿no? Evidentemente. Si logramos poner en el debate público la reflexión de cómo poder tener mecanismos de desarrollo, ahí va implícito los mecanismos fiscales, los mecanismos de fomento, la desregulación, la competitividad a través de la tecnología. Vamos a hacer una pausa. Del otro lado de la pausa, pues Trump, como está después de lo de la reforma fiscal, ya que el muro, otra vez, el muro, tal, le vamos a contar eso y otras historias importantes del mundo. Ahora vuelvo. Hace un año lanzamos Santander Plus, el programa que le suma beneficios a tu nómina para que sigas creciendo. Y porque eres más que solo un cliente, ahora te regresamos más dinero por domiciliar tus servicios. Y por ahorrar en dinero creciente. Solo usa la banca digital una vez al mes. E inscríbete sin costo a Santander Plus. Santander. Con Telcel ponte en modo Navidad.
y da más besos. Da más momentos. Da más caritas felices. Más swipes. Y da más sorpresas. Telcel te regala el doble de megas por 12 meses al contratar o renovar un plan Telcel Max sin límite con los mejores smartphones. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. ¿Sabes por qué hacemos lo que hacemos? Por ti, que aunque te cuesta despedirte, lo haces para salir adelante. Por él que disfruta de su guisado con arrocito y el que deja el plato bien limpio. Porque vemos que con nuestro apoyo, las ganas que le pones tienen recompensa. Porque sabes alimentar todos los días esas ganas de salir adelante. Por nuestra gente, que para nosotros es el orgullo de México, queremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Bodegas Lleiroso. Máxima expresión. Ribera del Duero. Y después de su triunfo con la reforma fiscal, hoy Trump pidió al Congreso ya terminar de financiar la construcción del muro entre México y Estados Unidos. That's why we're calling on Congress to fund the border wall, which we're getting very close to. We're working on that. We have a great wall. We put up, as you know, 6 different varieties of wall. We want to be able to see through. We have a lot of help from the Border Patrol and from the ICE agents. We're getting their input on the wall because who knows better than them? But we want vision. We want to be able to see through who's on the other side of the wall. And we have some wonderful prototypes that have been put up. And I may be going there very shortly to look at them in their final form. And we'll be building the wall and we'll be doing lots of other things. E insisto, empoderado como está, fíjese lo que hizo. Mañana la ONU va a votar una resolución condenando la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Hoy, Donald Trump amenazó con retirar la ayuda, el dinero que le da a cualquier país que condene la decisión o vote contra Estados Unidos. For all of these nations that take our money and then they vote against us at the Security Council, or they vote against us potentially at the Assembly, they take hundreds of millions of dollars and even billions of dollars, and then they vote against us. Well, we're watching those votes. Let them vote against us. We'll save a lot. We don't care. But this isn't like it used to be where they could vote against you and then you pay them hundreds of millions of dollars and nobody knows what they're doing. So, Nikki, that was the right message. Y en Palestina continúan las protestas por la decisión estadounidense. Hoy, civiles se enfrentaron con las fuerzas de Israel en la Franja de Gaza y Cisjordania. Los inconformes lanzaron bombas molotov, rocas, gases lacrimógenos hacia el ejército israelí, que de acuerdo al vocero de las Fuerzas Armadas, no contestaron la agresión. En Venezuela, después de la reaparición del piloto Óscar Pérez durante un asalto a un cuartel militar, el día de hoy el presidente Nicolás Maduro aseguró que son unos terroristas y ordenó a los policías a disparar en contra de estos grupos. Ataque terrorista de una unidad mandada desde Miami a un núcleo de la Guardia Nacional y el robo de un grupo de fusiles y el anuncio de que van al ataque. Donde se aparezcan, le he ordenado a la Fuerza Armada, plomo con los grupos terroristas, plomo con ellos, compadre. Tolerancia cero con los grupos terroristas que amenazan con armas la paz de la República, plomo a los grupos terroristas. ¿Qué se cree esa gente que puede asaltar un núcleo de la Fuerza Armada, robarse unos fusiles y amenazar la democracia? ¿Y van a ser tolerados? Cero tolerancia. Y mañana, tiempo de Cataluña, en unas horas de hecho, va a haber las elecciones convocadas por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que elegirán al nuevo Parlamento catalán y al nuevo presidente de la Generalitat después de que se elija al Parlamento.
Esto, usted lo recuerda, después de la aplicación del artículo 155 que disolvió al Parlamento y al gobierno catalán que habían declarado la independencia unilateral. Se espera que hasta 5 millones de catalanes asistan a las más de 8,000 mesas electorales, además de votos que pueden llegar desde el extranjero. Para estas elecciones, la disputa estará, por supuesto, sobre todo, dividida entre el bloque independentista y del otro lado el bloque que se llama constitucionalista. Habrá que estar pendientes de cómo le va al partido de Carles Puigdemont, que sigue en Bruselas, cómo le va al de Oriol Junqueras, del partido Esquerra Republicana, que todavía se encuentra en prisión. Dicen algunas encuestas que la sorpresa podría ser Inés Arrimadas, candidata del partido Ciudadanos, que podría ser la más votada, aunque no obtendría ninguna mayoría allá en el Congreso. Por el Partido Socialista Catalán, es decir, el PSOE, en Cataluña va Miquel Iceta, que podría superar, según las encuestas, los 16 escaños actuales que hoy tiene. Mañana en la noche le reportaremos aquí qué pasa en este nuevo proceso en Cataluña y en España. Y por lo pronto, antes de irme, esto es un adelanto de lo que usted va a poder leer temprano en milenio.com. Esto es el Uno hasta el fondo de Gil Gámez. Gilga ha notado que las precampañas toman densidad política. Sin venir a cuento y cuenta, José Antonio Meade ha dicho que los precandidatos, que por cierto ya son candidatos, deberían hacerse exámenes toxicológicos. ¿Por qué hizo esa propuesta el candidato Meade? Solo Dios sabe. Igual pudo proponer, decía Gil, que los candidatos se psicoanalizaran. A Gil le gustaría que un analista de fuste y fusta dijera que Llopes tiene una compulsión a la repetición, que Anaya desarrolló en su más tierna infancia un complejo edípico por el cual se corta el pelo muy corto, y que la figura del padre ha sido, para Meade, el centro de una neurosis difícil de tratar. ¿Qué preferirían ustedes en la presidencia? ¿A un neurótico o a un histérico? Ahora bien, sin mal, estos cuentos de Navidad le ponen los pelos de punta a Gámez, sus nervios destrozados. Además, Gil acusa cansancio. Por estas razones físicas y morales, Gilga pasa a retirarse a unas inmerecidísimas vacaciones. Hay que hacer el bacalao, los romeritos, el relleno del pavo, comprar el mazapán y el turrón y pegarle, no lo olvide usted, durísimo al aguinaldo. De no ocurrir algo gordo e imprevisto, Gil volverá a este espacio el 8 de enero. Después de abrir los regalos de Reyes. Todo es muy raro, caracho. Como diría Leonard Cohen, no hay que ser pesimista ni tener esperanza. Antes de irme, Marielena Morera es no solo amiga de este espacio, sino mi amiga personal y amiga de esta casa. Hoy, Marielena Morera, la presidenta de Causa en Común, perdió un hijo. Y hay difícilmente un dolor más fuerte que ese para Marielena, para su esposo Pedro, para su esposo, para su hija María. Para todos ellos un abrazo muy fuerte desde aquí. Buenas noches, lo veo mañana.